Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar una vez más estudiando la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Queremos presentar delante de ti, Señor, este estudio. Ayúdanos a comprenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Vamos a leer del 14 al 21. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, o ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Le comento el contexto. Jesucristo había subido a un monte alto a orar con sus discípulos, con tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesucristo baja de la montaña, se encuentra, según Marcos dice, que había una disputa, había como especie de un enfrentamiento con los escribas que estaban ahí. Bueno, se cree que los escribas se estaban burlando de los discípulos de Jesús porque no pudieron hacer este milagro. Entonces hubo este enfrentamiento, hubo esta disputa, y Jesucristo pregunta qué estaba ocurriendo. Y aquí es donde se da esta historia, ¿no? De este padre que va a buscar a Jesucristo en ayuda porque tiene un hijo enfermo. En los otros evangelios se nos dice que Jesucristo le preguntó de cuándo ocurría esto, le decía que desde muy pequeño. Y también esto está en Marcos y está en Lucas. Y nos habla de que también era el único hijo. Mírese usted la angustia de este hombre, mire usted la angustia de esta familia. La madre no se nombra aquí, pero imagínese usted, ¿no?, esta situación, este muchacho enfermo y poseído por un demonio. Algunas Biblias actuales hablan de epilepsia, que tenía un tipo de epilepsia, sufría convulsiones, ¿no? Y en cualquier instante le podía dar, pasando por el agua, pasando por el lado de un fuego, y caía sobre ellos, y bueno, todo lo que ocurría, ¿no? Sabemos que Satanás es perverso, es malo, él vino fue a destruir. Hay muchas familias que están sufriendo, ¿no?, una situación como esta, niños enfermos de pequeño. Y bueno, es lamentable, ¿no?, esta situación. Cuando hay una persona enferma, hay un niño, un hijo, y único hijo. Mire usted que ellos no podían disfrutar, ¿no?, de este hijo por la situación que tenía, por la enfermedad que tenía, por la posesión que tenía. Y bueno, él recurre a la persona ideal, a Jesucristo. Mire lo que dice el verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, o sea, se postró delante de él, hablándole, y le dice algo: Señor, ten misericordia, ten compasión de mí, ten compasión de mi hijo. Bueno, cuánto un padre, una madre que oran por su hijo, ¿no? Con una situación como esta, seguro que Dios le escucha, ¿no? Seguro que Dios está atento a la súplica, a esta oración, a esta petición. Y dice el verso 16: Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Es una situación un poco lamentable, porque en el Evangelio de Mateo habla en el capítulo 10 que Cristo le dio autoridad a sus discípulos. Y se lo leo, dice así, el capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, cuando nosotros leemos el verso 16, que el hombre dice: se lo he traído
a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Bueno, ya los discípulos habían experimentado echar fuera demonios y hacer milagros, pero aquí ocurrió algo. Aquí había una situación que ellos no pudieron solventarla. Mire lo que dice el verso 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Mire, Jesucristo hace esta reprensión. Según Marcos habla que estaban algunos escribas ahí también, y Jesucristo da esta reprensión tanto a sus discípulos como a los escribas o a los judíos que estaban ahí. Y bueno, ya Cristo le había dado autoridad, Cristo le había dado ese poder para echar fuera a los demonios y para sanar, y ellos no pudieron hacer nada. Entonces por eso que Jesucristo: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, con vosotros? Mire lo que dice el verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Bueno, Jesucristo sabemos que fue usado grandemente por Dios, y que bueno, los demonios huían cuando Jesucristo los expulsaba, los echaba fuera de ellos. Y mire, el poder de Dios es superior al poder de Satanás. Aquí vemos que los demonios aún obedecían a la voz de Jesucristo. Y bueno, nosotros somos ahora mismo el cuerpo de Cristo. Amén. Somos la extensión de Cristo aquí en la tierra. Y Cristo también, Dios nos ha delegado autoridad al pueblo, a la iglesia. Dice que ha puesto la iglesia sobre todas las cosas. La ha puesto sobre principados, sobre potestades. Entonces, la iglesia tiene el poder, ¿no?, para echar fuera a estos demonios. Si no es la iglesia de Jesucristo, si no es la iglesia de Dios, ¿quién puede ayudar a estas personas? Sino el pueblo de Dios. Mire lo que dice el verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe fue el problema. Ellos preguntaron por qué no podían echarlo fuera, y le dijo: bueno, por su poca fe. No tenían fe en Dios, no le creyeron a Dios, no le creyeron a Jesucristo. Entonces, vamos a ver, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obtener el favor de Dios, la bendición de Dios, las promesas de Dios. Amén. Todo, hermano, tenemos que tener una fe cuando oramos, cuando pedimos al Señor, cuando vamos a orar por un enfermo, cuando vamos a orar por una persona que tiene una posesión demoníaca. Es la fe, porque nosotros no tenemos poder para echar fuera un demonio. Mire usted, en algo espiritual, ¿qué poder puede tener el hombre? Ninguno. Solamente Dios es el que tiene el poder. Por eso confiamos, por eso la fe es en Dios. Y ellos tenían que haber tenido este tipo de fe, porque ya habían hecho algunos milagros y habían echado fuera algunos demonios, y habían visto el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le llevaron muchos endemoniados y muchos enfermos, y ellos vieron cómo Jesucristo les sanó, ¿no? Y mire lo que les dice: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Todo es posible a aquel que cree. Entonces, también está diciendo, aquí está hablando en un lenguaje figurado, a estas montañas, a estos montes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir problemas en nuestras vidas? Nosotros, mire, siempre vamos a tener problemas, dificultades, cosas que se nos van a venir. Y la fe va a ser el instrumento para salir de estos problemas. Amén. Sí, puede ser problema económico, puede ser un problema de salud, puede ser un problema en la familia, puede ser un problema en el matrimonio, puede ser un problema en el trabajo, puede ser cualquier tipo de problema. Nosotros vamos a orar a Dios y echar toda carga sobre Él, y Él nos ayudará. Amén. Pero tenemos que pedirle confiado, tenemos que pedirle con fe. Solamente aquí dice: si ustedes tuvieran fe como una pequeña semilla de mostaza, esa fe en Dios, mire, muy pequeña, le dirías a ese problema que se fuera, o a esa montaña que se apartara, y va a obedecer. Entonces, simplemente aquí lo que está diciendo, que nosotros tenemos que orar con fe. Y mire que la fe en Dios hace cosas grandes. Acuérdese que el grano de mostaza era uno de los más pequeños. Y bueno, pero esta planta crecía, que aún las aves llegaban a hacer nido sobre ella, ¿no? Entonces, aquí vemos que lo que está diciendo, que nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que ser sólida, nuestra fe tiene que ir aumentando cada día. Dice
el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí la palabra ayuno en algunas Biblias modernas no sale. El Jesucristo lo que está diciendo, la oración de fe tiene el poder para echar fuera los demonios, las enfermedades, según la voluntad de Dios. Amén. Según el propósito de Dios. Y ¿tenemos algún problema? Vamos a orar al Señor. ¿Tenemos alguna situación difícil? Vamos a orar al Señor. El Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere venir a nuestro socorro, a nuestro auxilio. Entonces vamos a confiar en Dios. Vamos a tener esa fe en Él, que es lo que nos ha prometido, es lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado la autoridad. Él nos ha dado o nos ha delegado por parte del Espíritu Santo. Hoy tenemos el Espíritu Santo, es el poder que habita en nosotros. Hoy nosotros podemos ir a la presencia de Dios y pedirle ayuda, cual sea la situación. Amén. Así que vamos a estar confiados. Lo que necesitamos es fe, no una fe enorme, grande, sino, mire, una pequeña fe como un grano de mostaza, pero esa fe en Dios, ¿no? Esa fe en el poder de Dios. Amén. Que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a proteger, que Dios, hermano, va a solucionar nuestros problemas. Vamos a confiar en Él. Dios les bendiga.